Hola a todos, bienvenidos a este espacio promovido por la Alcaldía Municipal de Zipaquirá, el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes de Zipaquirá y el Club de Ajedrez Ruiz López. Bienvenido, Juan Manuel, ¿cómo estás? Robin, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias. Ajedrez como herramienta pedagógica. Cuéntanos de qué se trata. Sí, hoy vamos a hacer una pequeña narración histórica apoyados en el tablero de ajedrez. Entonces vamos a contar la historia del 3 de agosto, para lo cual primero que todo tenemos que conocer un poco la nomenclatura de las casillas de ajedrez y para eso Robin nos tiene preparado una pequeña presentación sobre esto. Bueno, entonces tenemos nuestro tablero de ajedrez, un cuadrado de 8 por 8, y en él encontramos filas que son horizontales y va desde la 1 hasta la 8, enumeradas desde la 1 hasta la 8. También encontramos columnas que son nombradas con letras desde la A hasta la H. Encontramos también diagonales que pueden ser claras, oscuras, y en el tablero encontramos 26 diagonales. A cada cuadrito se llama casilla o escaque y le corresponde un nombre y un apellido. Entonces, vamos a identificar las casillas con la intersección de la columna y la fila. Entonces, por ejemplo, aquí está la posición de las piezas. Las blancas siempre se ubican en la primera y segunda fila, las negras en la séptima y la octava, y la dama siempre se ubica en su color. Entonces, la dama blanca va a ir en la casilla D1, que corresponde a la columna D, y la fila 1, y la dama negra en su color también en la casilla de 8. Bueno, pero ¿en qué íbamos en nuestra historia? Muy bien, entonces estábamos diciendo que nuestra historia sucede en agosto 3. Vamos a colocar una primera ficha en A3 por esta situación. Y vamos a pasar a contar quiénes son nuestros 6 protagonistas de la historia. El primero de ellos se llama Francisco Pacho Cárate. Para ubicarlo en el tablero vamos a usar las 5 letras de Pacho que denotan la columna, en este caso la E, y Cárate que tiene 6 letras denotará la fila, que es la sexta. Entonces, Pacho Cárate es E6. Los siguientes 5 protagonistas de nuestra historia se llaman Juan Nepomuceno Quiriguaná, para sintetizar un poco el nombre, llamémoslo Juan N. Quiri. 5 letras en el nombre, 5 letras en el apellido sería E5. Agustín Zapata, de manera parecida, sería G6. José Riaño, D5. José Gómez, D5 también. Y Luis Sarache, D6. Estos son los buenos de la película. Los malos son Pablo Murillo, E7, y la tropa española, E8. Y los dos lugares claves de la historia se llaman la Plaza de Zipaquirá, la Plaza de Zipa, que sería E4, y la Capilla de los Dolores, que es G7. Nuestra historia tiene un marco histórico importante que nos narrará Rubí. Bueno, entonces, esto del 3 de agosto sucedió en el año 1816. 6 años atrás ocurrió el 20 de julio de 1810, los acontecimientos en Santa Fe de Bogotá, y la excusa fue el florero de Llorente. En este día se abre el cabildo, bueno, se da el cabildo abierto, y es la primera vez que se firma el acta de independencia para la Nueva Granada. Después, pues, digamos, en Europa en ese tiempo se vivía lo que fue el movimiento cultural histórico, la Ilustración, y también estaba Napoleón Bonaparte conquistando tierras europeas. Y en ese tiempo estaba de rey Fernando VII en España. Entonces, él fue el que ordenó al general Pablo Murillo viajar a América y traer un ejército. Y para 1815 llegó a Cartagena con un ejército de 12.000 hombres, y en agosto inicia el sitio de Cartagena. Entonces, a ese movimiento se le conoce como el régimen del terror. Él va adentrándose en el país y con ello pues va, digamos, tomando su poder español. Llega a Chiquinquirá y aquí se encuentra
con dos de nuestros personajes. Efectivamente, cuando Pablo Murillo viaja desde Cartagena hacia Santa Fe, al llegar a Chiquinquirá salen a su encuentro José Riaño y José Gómez, eh, quienes le cuentan a Murillo la situación en Santa Fe, el movimiento revolucionario que se viene desarrollando. Por esta razón vamos a cambiar su color de peoncitos blancos a peoncitos negros, y dado que salieron hacia Murillo, vamos a ponerlos en fila hacia él. Nos hace falta una última cosa en nuestro tablero, que es un rey de casillas blancas. Entonces, recordaremos que Ruby nos dijo que el nombre de esta época fue Régimen del Terror, que es G6, y coincide con uno de nuestros personajes, por lo tanto a él le vamos a dar el título de rey en nuestro problema. Entonces tenemos una posición de ajedrez donde los revolucionarios americanos están rodeados por el ejército español, y es una posición de mate en 6 jugadas, jugando el negro. Para los jugadores de ajedrez les recomendamos que paren el video, analicen la posición y encuentren la solución, y luego lo ponemos a andar de nuevo para que Ruby nos muestre la solución en un tablero. Entonces tenemos nuestra posición. El rey en este momento está en jaque, el general Murillo. Y bueno, entonces aquí capturamos N6. Los criollos avanzan queriendo llegar a su gesta libertadora. Y viene al jaque por aquí el rey. En esta ocasión, pues, los revolucionarios son encarcelados, y entre ellos estaba Villavicencio, Camilo Torres, Francisco José de Caldas, Policarpo Salabarrieta y varios de los zipaquireños que son nuestros protagonistas de la historia. En esta posición el rey está en jaque y tiene dos opciones, ir a H7 o ir a H5. Si vamos a H7, el rey recibe mate en 2 jugadas con torre H3, 2 opciones para mover. Si va a H8, torre H8 mate. Y si se devuelve a G6, entonces recibe mate en G6. Por lo tanto, el rey decide venir a H5 y ofrecer su máxima resistencia. El general Murillo ha condenado a muerte a los mártires zipaquireños, y ellos son condenados el 2 de agosto de 1816. Por acá entonces, a esta jugada estamos amenazando mate en una, y le queda el turno al blanco. Entonces, tiene varias opciones, coronar una dama por acá, y al jaque puede cubrirse, pero recibe mate de todas formas. También podría coronar capturando el caballo, pero recibiría jaque mate de inmediato. Aquí el rey decide moverse a H4 y viene el jaque de nuevo. Entonces, ya estamos en el 2 de agosto y los mártires van a ser llevados a la villa de Zipaquirá. El rey va a H3, reciben jaque de nuevo, y el 3 de agosto son fusilados en Zipaquirá. Y Juan Manuel, recuérdame el lugar donde fueron fusilados los mártires. Los mártires fueron fusilados en la plaza de Zipaquirá el 3 de agosto, como tú lo dices, fueron fusilados de espaldas, que era la usanza por haber sido acusados de traición a la corona, y luego de eso fueron enterrados en una fosa común sin lápida en la capilla del Sagrario, Y ahí termina la la historia. capilla de los Dolores. ¿Termina ahí nuestra historia? Nuestra historia termina prácticamente 100 años después, en 1915, en 1915 hay un movimiento en Zipaquirá, unos jóvenes atentan contra un obelisco que había en Zipaquirá. En el obelisco estaban grabados los nombres de los municipios de lo que en su momento fue el departamento de Quesada. Eran 6 municipios los que conformaban ese departamento. Y estos jóvenes
lo que hacen es reemplazar los nombres de los municipios del obelisco por los 6 nombres de los mártires ipaquireños. Eso dio como comienzo a un movimiento en el municipio para reivindicar los nombres de los mártires ipaquireños, que terminó haciendo que el 3 de agosto se declarara día cívico y además llevó a que la fosa común donde habían sido enterrados se exhumaran los cuerpos. Inicialmente se colocaron en la Capilla de los Dolores y luego fueron trasladados a la Catedral Principal de Zipaquirá. Desde esa época celebramos el 3 de agosto como el Día de los Mártires y Día Cívico en Zipaquirá. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por compartir esta historia con nosotros. Muchas gracias a ti y muchas gracias a quienes nos han Nos escuchado. vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.